Hola amigo Ultra Argentina, hoy vamos a hacer un nuevo programa. Nos vamos a centrar en la pelea entre los globalistas y los nacionalistas alrededor del mundo. Para eso hice un nuevo mapa, para visualizar bien el poder que tiene cada grupo, para decirlo de alguna forma, aunque los nacionalistas en general no están agrupados en ningún grupo. En el mapa podemos ver que los países que están en amarillo son los países que son globalizadores o globalizados, que están dentro del esquema globalizador mundial, mientras que los países que están en verde, distintos tonos de verde, son los países que no son globalizadores ni están a favor de la globalización totalmente. Después también tenemos los países que están en rojo, ¿no? Por ejemplo, puse a Cuba en rojo. Obviamente no porque sea un país nacionalista per se, pero tampoco entra dentro del esquema globalizador totalmente. Nicaragua y El Salvador los puse no verde, no como gobiernos nacionalistas, pero tampoco como globalizadores totalmente, ya que hay movimientos sociales lo suficientemente grandes en esos países como para evitar que entren en la globalización totalmente como sus vecinos de Honduras, Guatemala o Panamá, por ejemplo. En América, como ven, la mayoría de los gobiernos están bajo el control de los globalizadores. En Argentina está Mauricio Macri, en Brasil está Temer, y bueno, en Paraguay no sé quién está, pero también es un globalizador, un gobierno oligárquico. En Colombia, obviamente, lo mismo que Perú con Kuczynski o Kuczynski, nunca sé el nombre bien. América está totalmente bajo el control de los globalizadores, a excepción de los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Y no estoy diciendo que Bolivia, Ecuador y Venezuela sean buenos gobiernos, no estoy diciendo eso, ya que entiendo que esos países tienen problemas y a veces graves. En el caso de Venezuela tienen problemas verdaderamente graves, pero eso no quita que no sean o no entren dentro del esquema globalizador, como por ejemplo Colombia, que está de lleno con Tratado de Libre Comercio y demás medidas a favor de la globalización. Luego, pasando a Europa, el mapa nos muestra claramente un continente a favor de la globalización. Estoy hablando de los gobiernos, no de los pueblos, y marqué como países neutrales o que no están ni tan a favor de la globalización ni tan en contra a algunos países de Europa del Este como Polonia, los países bálticos, Hungría, Bulgaria, por ejemplo. Rusia, si bien no lo pongo dentro del grupo de los globalizadores, entiendo que tienen lazos muy grandes económicos con, obviamente, con el sistema mundial económico, pero creo que tiene una actitud lo suficientemente independiente como para ponerlo en otra categoría. China, si bien es un gobierno comunista, está de lleno como motor principal inclusive de la globalización. Y Corea del Norte, su protegido, no, ya que está bastante aislado y no tiene lazos económicos con casi nadie excepto de China. Japón y Corea del Sur, si bien tienen disputas, los coreanos y los japoneses tienen disputas, están ambos dentro del bando globalizador. Lo mismo que la India y Pakistán, a pesar de que están en bandos opuestos, por conflictos fronterizos económicamente, están integrados bastante al sistema mundo. Lo mismo que los países del Golfo Árabe o Pérsico, que están integrados, a pesar de ser monarquías absolutistas y mafiosas, mientras que Irán, siendo una república islámica, está aislado, un poco por presiones de los sionistas y otro poco por una cuestión nacional propia, ¿no? En naranja puse los países que están en conflicto, que están en guerra, por ejemplo Libia, por ejemplo Yemen, por ejemplo Somalia, que es anárquico más que otra cosa, obviamente Irak, Siria y Afganistán también lo puse como un lugar en conflicto. De África no marqué mucho porque por un lado no sé mucho y por otro lado creo que, bueno, obviamente lo voy a ir completando esta parte, pero me parece que en general están a favor de los globalizadores, son países muy dominados sea por la nueva neocolonialismo chino, ya que hay que entender que los chinos están entrando muy fuertemente a Asia, muy fuertemente, a África, perdón, muy fuertemente. Entonces esos gobiernos se sometieron bastante a los chinos. Por otro lado, las grandes potencias siguen robando recursos. Por eso marqué, por ejemplo, al Congo, la República Democrática del Congo, negro, como un lugar de donde sacan muchos recursos naturales importantísimos para las industrias modernas, pero que sin embargo no sacan nada los congoleses de eso. Sudáfrica obviamente está bajo los globalistas sin ninguna duda. Entonces tenemos este nuevo mapa de los globalistas versus nacionalistas. Vemos que el mundo está dominado por los globalistas. La mayor cantidad de países
hay mayor cantidad de países bajo el dominio de los globalistas que nacionalistas, y hay muchos países que son neutrales, pero que no se les enfrentan directamente y tienen lazo bastante profundo con ellos. Entonces, ¿qué tenemos en este mundo? Tenemos que los frentes de batalla se están dando por el Medio Oriente, obviamente, donde está el enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, ahí, ¿no? Obviamente por esferas de influencia y demás. Pero hay un paísito muy importante ahí, pequeño, que tiene mucho peso, que es Israel. Israel tiene un lobby muy grande en Estados Unidos. Y como ven, los países que están alrededor de Israel, Jordania está a favor de los globalizadores, es aliado de Israel, de hecho, Arabia Saudita lo mismo, Egipto lo mismo. Egipto tiene lazos económicos con Estados Unidos muy grandes y está aliado a Israel secretamente, o no sé si tan secretamente. Líbano es el único país que lo rodea, que uno puede ser que tiene una fuerza nacionalista independiente como Hezbollah u otros grupos, inclusive grupos cristianos y demás. Siria está en guerra. Irak, que había sido uno de los grandes opositores al sionismo, está en guerra, está en un caos total. Y la franja de Gaza está también bastante bajo bombardeo, generalmente, o asediada, mientras que el West Bank está en una situación muy mala. Entonces, gran parte de la situación en Medio Oriente se entiende como una lucha de Israel para imponer su supremacía en el área y lograr su supervivencia y una buena posición geopolítica. A esto se lo oponen en el área del Medio Oriente únicamente Irán. Irán se le opone. Como ven acá, Irán es un país muy grande, tiene bastante recursos, bastante población, es el único país que se le opone. Por eso, entre Irán e Israel, como ven, están las guerras que están sucediendo ahora, ya que Irán representa a los nacionalistas, mientras que Israel representa a los globalistas en el área. Es un motor muy importante de la globalización de Israel. Entonces, en el medio de ellos está estos conflictos de Siria e Irak. Arabia Saudita está a favor de los globalistas, bien digo, y también apoya los conflictos, a los grupos armados, para hacer, obviamente, daño a la geopolítica iraní. Lo mismo en Afganistán. Si nos vamos más al oeste, más al este, tenemos que Afganistán está también en un conflicto grande. Hay guerra en Afganistán todavía, rodeando a uno de los bastiones del nacionalismo religioso. No estoy muy de acuerdo con la ideología islámica chií de Irán, pero es un nacionalismo. Ellos quieren hacer su propio tipo de desarrollo, y como están rodeados, ¿no?, en el área, y obviamente porque son grandes enemigos de Israel, también eso les juega en contra a los iraníes a los ojos de los globalistas. Entonces tenemos esta situación en Medio Oriente. Bueno, pero a todo esto lo que quería hacer es presentar este nuevo mapa, presentar esta nueva serie de videos que vamos a ver los conflictos de los nacionalistas contra los globalistas alrededor del mundo, en distintos lugares. En el Medio Oriente obviamente es donde está más caliente el hecho, hay muchos conflictos, muchas cosas. Por ejemplo, como ven, en el Medio Oriente y el norte de África tenemos varias guerras. Yemen, tenemos esta de Siria y Kosovo, tenemos Libia también. ¿No? Hay muchas guerras en una área muy pequeña, bueno, muy pequeña, muy grande, pero muy cercano. Mientras que, por ejemplo, en Europa no hay ninguna guerra grande, a excepción obviamente de las guerras de secesión o de... Acá marqué a Crimea como Ucrania, eso lo voy a arreglar después. Pero tenemos que acá el conflicto está entre Ucrania, que es totalmente a favor de la Unión Europea y los globalizadores, y las áreas secesionistas prorrusas, que está más obviamente a favor del nacionalismo ruso y los rusos. Ahí tenemos también un área de conflicto directo entre los globalistas y los nacionalistas. Otra área, ya dije, el Medio Oriente. Libia no estoy muy seguro cómo viene la mano. Y después tenemos un tema que también puedo tocar muy brevemente, que es la inmigración de los mundo africano y musulmán hacia Europa, que está llevando a estos países, ¿no?, a los grandes países, especialmente Alemania, a una especie de crisis. Lo mismo que Francia está viviendo una crisis, lo mismo que Reino Unido, que se separó de la Unión Europea. Están teniendo una crisis. Hay una convergencia de crisis en Europa y en muchos lugares, justamente en los lugares más desarrollados del mundo capitalista globalizador, como por ejemplo Estados Unidos. También tenemos una crisis institucional, social, muy grande, en donde las élites y la gente urbana vota de una forma, mientras que el medio del país vota de otra,
más nacionalistamente, con un instinto más nacionalista. No estoy diciendo que sea ideológicamente, obviamente, ¿no? Pero con un instinto más nacionalista. Bueno, no me quiero extender más en este video, más bien una presentación de este nuevo mapa, esta nueva serie de los globalistas contra los nacionalistas. Voy a ir haciendo semanalmente como una especie de informe o reporte de los conflictos mundiales, a nivel mundial, entre estos dos grupos que están no muy bien definidos, ya lo voy a decir, porque obviamente no puedo decir que están todos aliados, Rusia, Kazajstán, Irán, el gobierno sirio y Bolivia y Ecuador están todos bajo lo mismo, no puedo decir eso, que es un eje, no lo voy a decir, pero lo que los une es su enfrentamiento a la idea de la globalización, de destruir las fronteras, de destruir las industrias nacionales, de realmente unificar al mundo bajo el dominio de las corporaciones, que es lo que está buscando la globalización. Así que bueno, esta fue mi presentación, el primer episodio de los globalistas versus nacionalistas. Espero que les haya gustado, es un poco improvisado porque es el primero, ya para el segundo voy a tenerlo un poquito mejor, inclusive el mapa voy a mejorar algunas cosas, pero quería presentárselos como una nueva serie recurrente del canal. Espero que les haya gustado. Si quieren, chequen el resto de mis videos. Fíjense si también si tienen tiempo mi segundo canal que hice para hacer videos más controversiales, ya que en este canal recibí mucha negatividad. Dije, bueno, vamos a separarlo, voy a hacer otro canal que sea más para la cuestión cultural, más para la cuestión tal vez del feminismo y políticamente incorrecto, y voy a subir videos en ese canal sobre ese tema. Y en este canal voy a hacer más bien las cuestiones geopolíticas, militares y políticas y de los medios específicamente, ¿no? Bueno, gracias por escucharme, ya me extendí demasiado, nos vemos en el próximo video.